vamos a compartir con vosotros pues un poquito nuestra historia de salvación, porque al principio era una historia bastante de perdición. Nosotros llevamos 28 años casados y tenemos 2 hijos, y siempre decimos que estuvimos los 10 primeros años destruyendo y luego ya por la gran misericordia de nuestra Madre pues empezamos un camino, ¿no? Un cambio, y vamos a compartir con vosotros, y cuando terminemos nos podéis hacer preguntas si queréis, ¿vale? Bueno, pues empezamos dando las gracias a esta parroquia, a Santa Teresita, que nos acoge hoy, y a la Archidiócesis de Barcelona, donde volvemos una vez más. Nos sentimos aquí como en casa porque nos cuidan muy bien, así que estamos encantados. Nosotros somos mucho de vivir experiencias, ¿verdad? Entonces nos gustaría que vivieseis con nosotros una pequeña experiencia muy sencilla, y es que os vamos a pedir que, como muy probablemente tengáis a vuestro lado a vuestro esposo o a vuestra esposa, os vamos a pedir que os miréis a los ojos. Un momento, que os miréis a los ojos sin sentir vergüenza, no pasa nada. Tenemos toda la tarde para esperar. Que os miréis a los ojos, muy bien, no pasa nada. Bien, fenomenal. Y mientras os miráis, entonces os pedimos que os digáis lo siguiente: muchas gracias por dedicarme este rato a mí y a nuestro matrimonio. Muy bien, muy bien. ¿Veis? Ahora estáis más sonrientes, ¿eh? Entonces, esto de darse las gracias, que dice el Papa Francisco, funciona. Funciona, ¿eh? O sea, que lo podéis practicar en casa todas las veces que queráis, no os preocupéis, no crea adicción, ¿vale? O sea, que podéis practicarlo en casa, que hace la vida más agradable, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a repartir este ratito en 4 partes. La primera parte es nuestra etapa de destrucción. No queremos crear morbo ni mucho menos con esto, sino que lo que buscamos es, bueno, que entendáis un poco de dónde partíamos, ¿no? Después os hablaremos de nuestra conversión. Luego el encuentro el camino que descubrimos para saber reconducir nuestro matrimonio. Y por último, pues os hablaremos de Proyecto Amor Conyugal, que es la consecuencia un poco de todo esto anterior, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la primera etapa, esta que os comentaba Magui antes. Yo me casé muy enamorado. Muy enamorado significa que Magui es de Málaga, yo de Madrid. Yo veraneaba en Málaga, nos conocimos allí y estuvimos 4 años de novios. Y durante 4 años estuve yendo a ver a Magui todos los fines de semana, desde Madrid. Eso es estar enamorado, ¿sí o no? Bien, y claro, pues cuando nos casamos, pues yo pensé que eso era suficiente. Pero empieza el día a día y la cosa empieza a torcerse, ¿no? Pasaron muchas cosas, pero entre ellas, por resaltar alguna, lo que ocurrió es que Magui y yo éramos lo contrario el uno del otro. En aquella época pensábamos que éramos los únicos. Luego ya, como hemos conocido muchísimos matrimonios, pues hemos descubierto que esto le pasa absolutamente a todos los matrimonios. Somos lo contrario el uno del otro. En nuestro caso, Magui es mujer, muy femenina, y yo soy hombre, y me considero muy masculino. Y eso ya de por sí es como
vivir en el mismo mundo, pero vivir dos mundos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos sensibilidades diferentes, expectativas diferentes, prioridades diferentes, hablamos lenguajes diferentes y no nos entendemos. Entonces, claro, pues esto ya de por sí esto genera un montón de líos que no comprendes y que no sabes cómo salir de ahí. Además de esto, bueno, pues Magui tiene un don y es que es muy generosa. Y yo tengo otro don y es que soy ahorrador. Es un don, ¿no? O sea que, claro, aquí el problema es cuando el ahorrador ve a la generosa como despilfarradora y la generosa ve al ahorrador como tacaño. Entonces ya no es tan don, ¿no? Ya empieza a haber más problemillas. Así que todo lo que eran temas económicos en nuestra casa, pues era un problema. Otro dato, pues Magui es muy ordenada. En mi opinión, de entonces, excesivamente ordenada. Y yo pues tenía mi propio orden. No os tengo que explicar nada, creo, ¿no? Bien. ¿Qué más? Pues mira, yo era muy puntual. O sea, yo en cuanto ya preveía que íbamos a llegar tarde, ya me empezaba a poner nervioso. Y Magui, pues, bueno, no mucho, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que quedamos, que le dije, ¿a qué hora quedamos? Ya empezamos a salir, ¿no? ¿A qué hora quedamos? Y me dice, entre las 9 y las 10. Y luego encima apareció a las 10:30. Entonces, bueno. Pero, como apareció guapísima, pues yo encantado, ¿no? Aunque llegase... Eso sí, luego ya de casados, por muy guapa que aparezca, como que... Así que yo pues salía de casa todos los días cabreado con Magui, porque salíamos tarde. En el tema de la educación de los hijos, pues Magui era muy de acoger a los hijos en su dolor. Ven aquí, pobrecito mío, ¿qué te ha pasado? Ven con mamá, ¿no? Y yo pues era más de a los niños hay que hacerlos duros porque la vida es dura. Por lo tanto, no hay que darle tanta importancia a las cosas, ¿no? En consecuencia, pues Magui pensaba que yo era excesivamente duro con los hijos y yo que ya era excesivamente permisiva. Así que tampoco en eso nos llevábamos muy bien. Y bien, pues como en eso, en absolutamente todo. A Magui le gusta dormir con la puerta abierta, a mí con la puerta cerrada. Ella empachurra el dentífrico, yo lo enrollo por abajo, o sea, en todo. Entonces, bueno, esto que dicho así hace gracia, ¿no? Pero un día y otro día y otro día, el mismo problema, la misma cuestión, pues era algo que al principio pues lo dices, oye, ¿qué tal? Y luego pues acabas ofendiendo, ¿no? Y nos acabamos haciendo daño. Bueno, pues yo me recuerdo un día, bueno, esto junto con otras cosas que había, pues yo me recuerdo un día tumbado en la cama, mirando al techo sin poder dormir y diciéndome a mí mismo, esto no tiene solución. Porque había ya tal maraña de heridas mutuas, de ofensas, que no sabíamos ni siquiera por dónde empezar a resolverlas. Alguna vez nos sentábamos y decíamos, venga, vamos a resolver este tema. Con muy buena voluntad, hay que ser asertivo, bueno, pues ahí intentamos, pero no solo no conseguíamos resolver ese problema, sino que salían a colación todos los que no íbamos a resolver ese día, pero
salían a colación todas las heridas que nos habíamos causado mutuamente. Con lo cual, pues bueno, la cosa acabó bastante mal, ¿no? Bueno, como dice José Luis, había mucho más también, ¿no? Pero no es el objetivo de hoy. Y esto hizo que yo personalmente estuviera absolutamente convencida de que me había equivocado de persona, que éramos muy jóvenes y la mejor decisión era separarnos para no herirnos más y no hacerle daño a nuestro hijo, que entonces teníamos al mayor. Y bueno, con esta idea en la cabeza continuamente, porque claro, yo estaba muy convencida que la razón de todas nuestras desdichas era él, pero muy convencida. No, hombre, yo reconocía mis defectos, ¿no? Pero al lado de los suyos eran como, todos son minucias, ¿no? Conmigo es posible la convivencia, con él no. Bueno, entonces otra no le aguantaría, otra no le pasaría estas cosas, en fin, todo esto que la soberbia te... Y bueno, en toda esta situación bastante desgarradora, aunque ahora pues la contábamos así porque también había cosas más serias, pues nos acercamos a la parroquia. Yo le propuse a José Luis, porque íbamos a misa dominical sin faltar. Pero claro, yo tenía ese deseo de ir con otra inquietud, ¿no? Y entonces pues fuimos y allí nos invitaron a una peregrinación a Fátima y allí pues vivimos una experiencia muy grande de la Virgen. Ella a mí me mostró su paz y yo tenía muy claro que eso no venía de mí, muy claro, no cabía ninguna duda. Y para mí toda esa experiencia donde primero me hizo ver mis errores, que mi soberbia y mi ceguera me lo impedía ver, y lloré profundamente con dolor de corazón por esos errores o pecados, y luego pues me mostró, ¿no? Pues esa paz, esa esperanza, fue primero es esto y ahora te muestro, ¿no? Pues lo que puedes, esta dicha, ¿no? Entonces para mí fue como lo que haga falta, o sea, esto que os cuento, a mí siempre lo cuento porque me impacta muchísimo. ¿Hasta qué punto una persona que vive en la mentira, no porque yo mintiera, porque eso, bueno, alguna vez lo hacía para que no me montara el pollo cuando compraba alguna cosa sin que la supiera y eso, pero más que por alguna mentirijilla que le decía yo entonces, piadosa y eso, pues más que por eso era porque no vivía en la verdad, no vivía en el amor, ¿no? Y entonces cuando uno vive en esa mentira, ¿cómo se deforma todo? Y yo que estaba tan convencida de que me había casado con un ogro y una mala persona y un todo lo peor, claro, pues lo impactante fue que yo en ese momento le dije a la Virgen, Madre, lo que tú quieras, pero cuando me lleves al cielo me dejas descansar de este hombre. O sea, era como decir, wow, eso es una pasada. Yo te firmo donde haga falta por conseguir eso. Yo voy a hacer lo que haga falta. Yo te prometo que no me separo, ¿no? Pero luego vamos a hacer ese pacto. Aquí en la tierra aguanto y por arriba no. Terrible. Pero comparto con vosotros pues que esto, hombre, yo así ahora me río, pero antes lo decía con un profundo convencimiento y bastante dolor, ¿no? Bueno, entonces José Luis a la vez estaba viviendo una experiencia también de María que no, ni yo sabía lo suyo ni él sabía lo mío. Pasamos así un poco más rápido esa parte, ¿no? Y bueno, allí fue donde empezó un cambio de vida, ¿no? Ahí en esa experiencia pues encomendó esta misión para matrimonios que no teníamos ni idea de ni lo que iba a ser esto ni nada de nada, pero fue como primero el vuestro, ¿no? Y no sabíamos por dónde empezar. Él se quedó como mudo, luego dice que era por lo de Zacarías porque al principio no creyó y tal, y cuando
cuando llegamos a Málaga, porque entonces estábamos veraneando allí, aunque vivíamos en Madrid, pues yo estaba deseando que habláramos, que dijéramos qué íbamos a hacer, y él no decía nada. Yo decía, bueno, es que con este hombre no puedo ir ni a Dios. Si tenemos algo que hacer y no sabemos ni por dónde empezar y no lo habla, porque yo siempre decía, es que no habla de nada, solo habla de su trabajo, es un libro cerrado. A veces me planteaba incluso si me estaría engañando, porque no puede ser que no me diga sus sentimientos y sus cosas, ¿no? Bueno, el caso es que yo dije, pues mira, yo no me voy a perder eso, eso que había visto, ¿no? Eso que me había mostrado la Virgen, esa paz, digo, así que yo me voy y que allá se quede él, y luego le dé cuentas a Dios. Y yo, pues en ese hambre de Dios, pues empecé a devorarme su palabra, porque yo desconocía el corazón de Jesús, que íbamos a misa todos los domingos y oíamos, ¿no?, la palabra de Dios, pero no la habíamos acogido en nuestro corazón. Entonces, como la desconocía, pues empecé a buscarla, a desearla, a enamorarme de él, a enamorarme de la Eucaristía, acudía a misa todos los días. Y bueno, pues José Luis me llegó a decir, yo no me he casado con una monja. Y lo que la Virgen me mostró es que debía esperarle, ¿no? Sin dejar al Señor, pero ir a misas a unas horas que a él no le molestara, ¿no? Y empezar ahí un camino, pues de ofrecer esos sacrificios, esas oraciones y esas cosas que me costaban mucho porque me hacía mucho daño, cuando a lo mejor se metía conmigo porque rezaba mucho, cuando no me dejaba ir a ciertas cosas, ¿no?, de Dios, pero lo ofrecía todo y finalmente, pues, ¿quieres decir todo eso, no?, lo de la paz? Bueno, yo le planteaba planes, pues, oye, vamos a hacer una película juntos, ¿no? Y ella, pues, lo que le apetecía era rezar, pero se venía a mi lado, se sentaba y hacía como que estaba viendo la película conmigo, pero en realidad estaba con un rosario escondidillo rezando por mí, ¿no? Y ofrecía las Eucaristías por mí y tal. Así que, bueno, pues esto surtió efecto. Y Maui empezó a haber un cambio en Maui que a mí me llamó la atención, ¿no? Empezaba a ver como una paz en ella que no había antes. Los niños le llamaban la nueva mamá, porque ella no gritaba por las mañanas porque iban tarde al colegio, ¿no? Entonces, y yo, pues eso, percibía también esa paz en ella y me atrajo, ¿no? Así que decidí que yo quería lo mismo que ella. Y empecé a hacer lo mismo que ella. Empecé a ir a la Eucaristía diaria y ahí fue donde el Señor, poco a poco, pues fue cambiando mi corazón, ¿no? Hasta que llegamos a vivir, bueno, pues más o menos igual este deseo del amor de Dios, ¿no? En paralelo, pues claro, teníamos un matrimonio que arreglar. Y bueno, es verdad que el Evangelio ayudaba mucho porque nos enseñaba cómo es el amor de verdad, ¿no? Pero nos faltaba aterrizarlo a nuestra vida, a nuestra vocación conyugal. No sabíamos muy bien muchas veces cómo aplicarlo, ¿no? Bien, entonces, buscando información sobre el matrimonio y la familia, pues casi obligados, porque la Virgen desde entonces fue conduciendo nuestro camino y nos obligaba a formarnos, porque de los prematrimoniales salían novios que querían seguir y nos obligaba a formarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí buscábamos material, ¿no?, para enseñarles que sí, de psicólogos, de cristianos, no cristianos, de todo. Hasta que leímos que el Pontificio Consejo para la Familia dice que el matrimonio tiene una gracia específica y necesitamos de un camino de fe y formación específico permanente. Y dijimos, eso es lo que queremos, un camino específico para nuestro matrimonio, ¿no? Así que empezamos a buscarlo y, oye, que no existía.
nos pusimos en contacto con el Pontificio Consejo, que no existía. Ya en aquella época habíamos empezado a ver las catequesis de San Juan Pablo II. Y resulta que nos dimos cuenta que en las catequesis de San Juan Pablo estaba el camino. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que vimos en San Juan Pablo que no habíamos visto en ningún otro autor? Pues 3 cosas. La primera es que había un itinerario, había un camino. Las catequesis están en un orden concreto. Bueno, él estuvo casi 5 años, casi todos los miércoles, en las audiencias, hablando sobre el matrimonio y la familia. Casi 5 años. Es la catequesis más larga de la historia. Y es sobre el matrimonio y la familia. Y hay una riqueza ahí espectacular, ¿no? Bien, pues descubrimos eso, que ahí había un camino que si tú quieres mejorar en tu matrimonio o si quieres reconstruirlo, primero qué, segundo qué, tercero qué, cuarto qué, quinto qué. Y esto nos encantó, porque puedes decir, bueno, te metes en el camino y ya te va guiando, ¿no? Lo segundo que nos encantó es que San Juan Pablo II habla se va a la raíz. Se va a la raíz de las cosas. Porque mirad, si el amor fuese un árbol, la mayoría de los libros y de los autores se centraban en las ramas. Por ejemplo, tenemos problemas de comunicación. ¿A quién le suena un matrimonio que tiene problemas de comunicación? ¿No? Entonces, los libros como que se centraban en técnicas de cómo comunicarse, ¿no? Y claro, ¿qué nos pasaba? Nosotros intentábamos esas técnicas, pero no funcionaba. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros creemos que un matrimonio, el sacramento del matrimonio, que es algo tan sagrado, no se construye o no se sana con algo tan, digamos, humano, ¿no?, como es dialogar, que es un medio, pero hace falta algo antes. ¿Y sabéis qué es lo que hace falta? La conversión del corazón. Porque si yo tengo basura dentro, ¿qué comunico? Basura. Por lo tanto, ¿qué era lo que nos pasaba? Nosotros intentábamos comunicarnos y ¿qué salía? Pues lo que había dentro, basura. Entonces lo importante no es comunicarse, lo importante es comunicarse un bien. Eso es lo que construye, comunicarse un bien. Entonces, San Juan Pablo nos enseña que el problema está en la raíz y hay que sanar la raíz. Unas heridas mucho más profundas que son las que impiden la comunicación o la dificultan, ¿sí o no? Cuando hay problemas de comunicación es porque hay daños, ¿no? O heridas. Luego hay que profundizar para sanar esas heridas, ¿no? Y veréis cómo la comunicación fluye sola. Bien, pues San Juan Pablo nos llevaba a esas raíces, ¿no? Y la tercera característica de lo que nos enseñaba San Juan Pablo y que nos animaba pues a seguir pues descubriendo qué es lo que habla él del matrimonio, es que él nos muestra la belleza de nuestro matrimonio. Y esto es fundamental, porque ser fieles a base de músculo es complicado. Ahora, el día que te muestran la grandeza y la belleza de tu vocación, pues es como ese evangelio, ¿no?, que encuentra un tesoro en un campo y como encuentra un tesoro, ¿no?, pues vende todo para comprar el campo, porque ha encontrado el tesoro. Mirad, somos seres de deseos
Y los deseos son los que nos mueven. Entonces, qué bonito es que San Juan Pablo te muestre la grandeza y la belleza del matrimonio para que tú estés deseando eso por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y esto fue lo que encontramos también, la tercera cosa que vimos diferenciar en San Juan Pablo. Bueno, vamos a intentar mostrar 3 cositas de todas las que te muestra como belleza para compartir y despertar ese deseo en vosotros, ¿no? Entonces, la primera nos hablaba de una primera experiencia. Él habla que hay 3 experiencias, ¿no? Que están, como dice José Luis, en ese origen, ¿no? En el origen de cada uno de nuestros corazones. Y también en el origen de cómo Dios lo creó todo, que es el Génesis, ¿no? Cuando Jesús está hablando sobre el matrimonio, porque le preguntan en Mateo 19 o Marcos 10 si es lícito o no repudiar a la esposa por cualquier causa, él no entra en las casuísticas, sino que nos dice a todos, ir al principio, ¿no? Nos remite al principio. ¿No habéis oído que al principio el Creador los creó hombre y mujer? Por eso, ¿no? Entonces San Juan Pablo aquí dice, oye, si nuestro Señor Jesucristo nos está remitiendo al principio para entender qué es el matrimonio, pues vayamos. Y eso fue lo que hizo él. Entonces esas 3 cosas que vamos a mostrar, que es que son pinceladas, porque dentro de cada experiencia hay mucha grandeza, ¿no? Entonces, la primera con la que para mí personalmente fue importante es entender mi matrimonio no como una relación, así de casar con un hombre, ¿no? Nos queremos más o menos, nos llevamos bien más o menos, o no, sino entenderlo como una vocación. Como San Juan Pablo nos decía que he sido creada por amor para amar. O sea, y esto que parece así tan sencillo, cuando uno lo acoge en su corazón, encuentra un sentido muy profundo a su vida, ¿no? Y entender que la misión de mi matrimonio era para amar, pero además no cualquier amor, sino a semejanza de ese amor de Dios. Y que para esto había creado todo. Esto a mí me empecé a imaginar cómo había creado las aguas, los cielos, todo lo que hay en la tierra, lo había creado para que tu esposa y tu esposo en vuestra relación de comunión hablarais del amor de Dios. O sea, para que yo, como amara a José Luis, y mis niños cuando nos vieran decían, papá y mamá se aman como Dios. O sea, me parecía una misión espectacular, como grandísimo. Claro, me hizo pensar, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿No? Estoy siendo una falsa profeta, ¿no? Que hablo mal de Dios, ¿no? Bueno, esto fue alucinante, pero cuenta tú esto de así, que se te da muy bien eso. Bien, de las 3 experiencias de las que nos habla San Juan Pablo II, que las saca del Génesis, ¿no? Que son radicales, son como las 3 raíces de las que os hablábamos antes, pues él lo que dice es que el matrimonio que viva estas 3 experiencias perfectamente, pues vivirá un matrimonio santo, es decir, feliz, que es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pretendemos con esto que ha iniciado Magui es contaros cada una de ellas y lo que más nos ha gustado de cada una de ellas, y vais a entender cómo esas 3 experiencias sanaron nuestro matrimonio, ¿vale? ¿Os parece buena idea? Sí, bueno. Entonces, la primera, que es la que estaba comentando Magui, es la soledad originaria, la llama él, que viene a responder a la pregunta de ¿quién soy? Es esa experiencia de que el hombre está siendo creado por Dios y él toma conciencia de quién es, de la dignidad que Dios le ha dado, ¿no? Bien, de esta experiencia que Magui hablaba de la vocación, a nosotros lo que más nos gustó fue esto de la vocación, fue esto de entender que
Dios me ha dado una dignidad enorme, enorme, porque me ha creado a su imagen y semejanza, ni más ni menos, a imagen y semejanza de Dios. Y por eso me ha hecho libre, me ha dado voluntad, me ha hecho inteligente, me ha dado la capacidad de conocerme, de conocerle, todo esto, ¿no? La capacidad de amar, en definitiva, ¿no? Todo esto porque Él lo que quería compartir con nosotros la maravilla que estaba viviendo, el amor de comunión que estaba viviendo. Bien. Por lo tanto, la dignidad que Dios me ha dado es para que yo ame como Él. Y nada más que para eso. Cuando yo descubro esta dignidad tan enorme que me ha querido dar, de hacerme a su imagen y semejanza, lo que suscita en mí es decir, Señor, ¿cómo te podré pagar? Porque me podía haber hecho gusano, ¿sí o no? Pero me ha creado a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque ha querido, no por mis méritos, sino porque ha querido, ¿no? Y me pareció brutal. Y yo me veía y diciendo, Señor, ¿cómo te podré pagar? ¿No? ¿En qué me ayudó a mí personalmente esta experiencia? Y os voy a contar algo que seguro que todos habéis vivido, seguro. El que no me lo dice luego y se lleva un premio, ¿vale? Mirad, todos tenemos la experiencia de que nos casamos pensando que nos queremos igual, ¿no? Porque si no, no nos casaríamos. Pero empieza la convivencia, como comentaba yo antes, y como tenemos una naturaleza caída sin querer, tendemos a ver que el otro me quiere menos de lo que realmente me quiere. ¿Por qué? Porque me fijo sin querer en lo negativo del otro, más que en lo positivo, ¿no? A vosotros nos pasa. Lo negativo lo vemos muy clarito. Para lo positivo hay que esforzarse. Lo negativo hasta lo predices. Hasta lo predice. Antes que lo hagas, ya estás tú. Verás cómo va a entrar y se va a dejar tirado no sé qué. Efectivamente, entra, ¿no? O sea, que tú ya estás preparado, ¿no? Entonces, eso, para lo negativo estamos muy espabiladitos. Entonces, claro, vemos lo negativo del otro más fácilmente que lo positivo. Así que Mau y yo nos casamos. Y tenemos el primer hijo. Y digo yo, uy, qué decepción, qué decepción. Yo antes era lo primero para Magui, pero ahora parece que pasa a un segundo lugar. Y ya Magui no me quiere tanto como antes, porque está tan centrada con nuestro hijo que ya no es lo mismo, ¿no? Así que yo veo como que Magui ahora me quiere menos, ¿no? Bien, pues el error ¿dónde está? En que yo respondo al amor de Magui. O sea, que yo amo como respuesta al amor de Magui. Y entonces cuando yo veo eso digo, pues mira, como en mi trabajo me valoran bastante, ¿no? Me siento valorado y en casa parece que pasa a un segundo lugar, pues me voy a centrar en mi trabajo. Así que empiezo a llegar tarde a casa, ¿no? Y si llego después de que está bañado el niño y eso, mejor, porque así eso que me ahorro, ¿no? Ya no. Así que digo, pues eso, como Magui me ha decepcionado, pues yo no voy a ser tan tonto de quererle más. Así que, pues, no me esfuerzo tanto y no tengo ya tantas ganas de llegar a casa, ¿no? Así que bajo el listón. Y yo, como bajo el listón, pues claro, llega el momentito ese de vamos a casar a mis padres. Y digo, pues ve tú, ¿no? Si encima que tú no te esfuerzas y tú nunca preguntas por mis padres, ni preguntas, ¿no? Y encima yo voy a estar siempre pendiente de todo, yo pendiente del niño, yo pendiente de esto, no sé cuánto, pues haz tú lo que tú quieras y no. Entonces digo, pues que le den, ¿no? Bien, y así entramos como una especie de escalada en la que cada vez nos decepcionamos más por el amor del otro, una escalada hacia abajo
en la que cada vez nos vamos esforzando menos el uno por el otro. ¿No os ha pasado? Un poco, ¿no? Bien, ¿en qué nos ayudó la soledad originaria? Que todavía no hemos empezado a hablar del matrimonio. ¿En qué nos ayudó? En que cuando le decimos a Dios, ¿cómo te podré pagar por haberme dado la dignidad que me has dado y por haberme amado como me has amado? Él responde, ama a tu esposa como yo te he amado a ti. Esa es su respuesta. Así que imaginaros dos esposos que cada noche, en lugar de acostarse repasando la lista de todo lo que tenía que haber hecho y no ha hecho, o de todo lo que no debía haber hecho y ha hecho, ¿vale? En vez de repasar la lista esa, se acuestan esos dos esposos mirando al cielo y diciendo, Señor, perdóname porque hoy no he sido capaz de amarla como tú me amas a mí. Pero mañana lo voy a hacer mejor. Mañana me voy a esforzar y lo voy a hacer mejor, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambia la película cuando esos dos esposos se levantan cada mañana con el deseo de amarse a tope, a ver si son capaces de amarse como Dios les ama? ¿Veis la diferencia, no? Bien, pues esa es la primera experiencia, la soledad originaria, y una de las cosas que nos ayudó a nosotros. La segunda experiencia es la que el Papa llama la unidad originaria. La soledad originaria viene a responder a la pregunta de quién soy. La unidad originaria viene a responderme a la pregunta de ¿para qué estoy aquí? Fijaros si son cosas radicales, ¿verdad? Son fundantes, son muy del fondo, de cada uno de nosotros. ¿Para qué estoy aquí, no? Y es la unidad originaria. ¿En qué consiste? Pues consiste en que Dios, tres personas distintas que viven una comunión tan fuerte que son un solo Dios, ¿no? Pues decide compartir eso que está viviendo con alguien, porque el amor siempre genera, se desborda, ¿no? Y deciden crear, o sea, empezar con la creación para llegar ¿a qué? A crear, dice San Juan Pablo, no al hombre y a la mujer, sino que la creación acaba con la relación hombre-mujer. Dos personas distintas, con una comunión tan fuerte que se hacen una sola carne a imagen de su Creador. Este era el plan de Dios, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra misión? ¿Para qué estamos aquí? Para hacernos uno. Y esa es nuestra misión en la vida, hacernos uno. Y todo lo demás son medios para hacernos uno o consecuencias de habernos hecho uno. Por ejemplo, los hijos. Es una consecuencia, ¿vale? De este hacernos uno. Bien. De esta experiencia, ¿qué es lo que a mí personalmente más me llamó la atención y qué es lo que más me ayudó? Pues es lo que San Juan Pablo II llama la unidad en la diversidad. O sea, que precisamente porque somos distintos nos podemos hacer uno, con todo lo que me molestaba a mí, lo distintos que éramos y todos los follones que se creaban ahí, ¿no? Representado gráficamente, imaginaros dos piezas de un puzzle, donde una tiene la hendidura, la otra tiene el saliente. Y gracias a que una tiene la hendidura y la otra tiene el saliente, pueden hacerse una, ¿no? Pueden encajar, ¿no? Si fueran iguales, podías poner una junto a la otra, pero no encajarían, no se harían una, ¿sí o no?
¿cómo lo vivimos esto? Os voy a poner un ejemplo real de nuestra vida para que entendáis esto, cómo lo llevamos a la práctica, ¿vale? Uno de los motivos de discusión también entre Magui y yo, por poner otra de las diferencias que teníamos, es que Magui es muy servicial. Desde siempre ha sido muy servicial. Entonces, en cuanto veía que alguien necesitaba algo, no pensaba y salía a ayudar. Yo, en cambio, pues desde pequeñito nunca he sido servicial. Lo siento, pero es así. Entonces yo, cuando veía que alguien necesitaba algo, pues me ponía a pensar por qué no era necesario que fuese yo quien fuese a ayudarle. Y oye, me autoconvencía, no, si total, si ya está su hermano, que está más cerca y tampoco es tan urgente, yo qué sé, yo me montaba ahí y yo Entonces, cuando nos casamos, pues claro, Magui veía que alguien necesitaba algo y ¿qué hacía? ¡Yum! Salía a ayudar y me dejaba solo. Y claro, yo le decía aquella frase, ¿no?, que quedó acuñada ya, porque era la misma siempre, es que te importa todo el mundo más que yo. Esa era la frase que yo le decía, ¿no? ¿Y sabéis lo que me contestaba? Me contestaba, es que tú eres un egoísta. Y era verdad, era un egoísta. Pero yo no lo veía. Bueno, después de mi conversión, yo me daba cuenta que ser cristiano y no ser servicial, aquello no encajaba mucho, ¿no? Así que ahí me veis en la oración pidiéndole al Señor, Señor, hazme servicial, Señor, hazme servicial. Y en esto, que en la oración y con todo esto que estamos aprendiendo, pues el Señor me hace ver en la oración, José Luis, ¿qué, Señor? Si yo ya te he hecho servicial, ¿a mí? Sí, a ti. Pues no lo noto. Sí, mira, sí. Te he hecho servicial porque he hecho a Magui servicial. ¿No erais una sola carne? Digo, ¿ah? Y en esto que leo de San Pablo que dice, someteos los unos a los otros como al Señor. Y yo dije, pues si Magui tiene el don de ser servicial y yo quiero ser servicial, ¿qué voy a hacer? Pues cuando surja una oportunidad de ser servicial, yo ni pienso, porque como piense, me voy a ir donde está Magui, me voy a acercar a ella y me voy a poner a sus órdenes, o sea, me someto, ¿no? Porque ella tiene el don. Así que surgía la oportunidad y me iba donde estaba Magui y le decía así con la boquita pequeña, ¿qué hay que hacer? Y me decía, pues mira, vas, tal, coges esto, lo otro, vas. Hasta que yo iba, hacía lo que me decía, sin pensar, claro. Cuando acababa, volvía, ¿qué más? Pues mira, ahora tal, ¿no? Bueno, pues así empecé. Y os puedo decir hoy en día que dedico el 100% de mi tiempo libre a ayudar a matrimonios. Si me lo decís esto hace 16 años, yo no me lo creo. Y Magui tampoco. Entonces, es decir, oye, ¿qué don me ha dado Dios, no? ¿Qué don me ha dado Dios a través de ella, no? Cómo esa diferencia que antes suponía un problema se había convertido en un motivo para unirnos más, ¿no? Y diréis, José Luis, pues mira, ya eres servicial, genial. Ya no necesitas a Magui, ¿no? ¿No? Pues no. ¿Sabéis por qué? Porque os tengo que confesar que tengo una naturaleza caída y tengo tendencia a dejar de ser servicial. Esta es mi verdad. Y entonces, gracias a que tengo a Magui a mi lado, ella sigue tirando de mí, ¿verdad? Y va haciendo que yo no deje de serlo también. ¿Lo veis? Qué bonito, ¿eh? Cómo Dios ha inventado las cosas. Entonces, uno se da cuenta, ¿no?,
de que esto que miramos tan mal, hay un tesoro, ¿no? Detrás de cada bronca en un matrimonio hay un tesoro que si sabemos apreciarlo lo descubriríamos. Y ahora os digo, qué bien le viene al ahorrador cuando nos invita un matrimonio a cenar y cuando salimos, ¿no? Pues dice Magui, hay que llevar algo que a mí no se me había ocurrido. Y entonces nos vamos los dos a la pastelería. Y se va Magui hacia el stand de las tartas y señala la más cara. Y yo, pues digo, con lo rica que está la de arriba, ¿no? Entonces, qué bien le viene al ahorrador tener una generosa a su lado, ¿verdad? Que hace que no se vuelva tacaño. Lo veis, ¿no? Pues como en esto, en todo. Bueno, pues... ¿Qué quieres decir tú? Qué bien le viene a la que todo lo que está bonito y está bien y considera que está bien comprar, pues sospeche de sí mismo y diga, voy a llamar a mi José y le voy a preguntar si compro esto. Mientras que antes lo compraba y me decía, ¿esto es nuevo? Y yo decía, no, si esto lleva aquí toda la vida. Claro, pero la de antes quería hacer lo que quería ella y luego quería hacer lo que quería Dios, ¿no? Entonces sabía que el medio lo tenía con mi ayuda adecuada, que dice en el Génesis, ¿no? Que Dios nos creó como una ayuda adecuada. Y claro, así vosotros, pues, si pensáis y os invitamos a que esta noche cuando lleguéis a vuestra casa, en vuestra oración y examen de conciencia del día, pues penséis cuáles son esas diferencias que os producen conflictos y penséis qué quiere Dios detrás de este conflicto. A lo mejor es que me impongo, a lo mejor es que no estoy dispuesto a renunciar, ¿no? Porque claro, Jesús dijo que lo que nos incapacitaba para vivir ese amor de comunión y ese plan del Creador era la dureza de corazón. ¿Os acordáis, no? ¿Por qué Moisés permitió harta de repudio? Y Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no era así. Y la dureza de corazón es aferrarme a mis propios criterios. Porque es que estoy absolutamente convencido. Entonces, qué bien nos viene sospechar de nosotros y ahí, pum. Y claro, vosotros diréis, bueno, a lo mejor ante cosas así está bien. Pero ¿y qué pasa con el pecado? Porque claro, a ver, si es un egoísta, está clarísimo que Dios no va a querer que sea un egoísta, ¿no? Pues ahora en esto te tienes que dejar llevar por mí. Imagínate, ¿no? Pero el Señor lo hace aún mejor. Porque Él no mira esa perfección en el resultado, o sea, en el resultado de las cosas, sino con el amor con la que la construyes, ¿no? Entonces, para mí, en esta experiencia de la unidad, fue imprescindible, me cambió la vida la hermenéutica del don que llama San Juan Pablo, ¿no? Y es entender que hay un dador de todo, que es Dios, y que nosotros somos administradores de sus dones. Y que el don es una tarea, no es un regalo. Yo te puedo regalar este vaso y tú esta noche se lo regalas a tu hermana. Pero el don es algo que Dios nos da de sí para realizar una tarea y de lo que nos pedirá cuenta. Y entender que mi matrimonio era un don y tenía por delante la tarea de construirlo, que no nos viene hecho de cuando nos casamos. Y ahora los jóvenes se frustran porque no está hecho. Los jóvenes, y me incluyo yo la primera en su día, entonces como decir, me he equivocado de persona. No, tienes que construirlo, y tienes que construirlo desde lo fácil y desde lo difícil. Entonces, ver un don en todo, incluso en la cruz, en esos pecados que la soberbia puede decir, pues está muy claro que esto no lo quiere Dios. Pues es verdad que Dios no quiere que seas egoísta,
o que seas orgulloso, o que en tu casa haya gritos, o que en tu casa haya... No quiere eso, pero nos enseña a amar en esas situaciones. Y claro, esto te da un giro, o sea, ver a Dios como un don, no porque a mí Dios me vaya a dar el mal, porque Él no puede dar lo que no tiene y el mal no lo tiene, pero lo permite para sacar un bien mayor en mí. Entonces, claro, dice uno, ahora cuando mi José se enfadaba, me acuerdo yo la primera vez así que quise vivir esto así, un don, Él es un don ahora, ¿no? Él es un don ahora. Y claro, yo empezaba a llenarme de razones, ¿no? Por las que no veía el don. ¿Qué don ni qué niño muerto? ¿Esto qué pasa, no? Bueno, pues un don, ¿no? Él es un don. Y entonces, pues, en vez de ver ese enfado, ¿sabéis lo que me pasó? Que en ese enfado que estaba viendo, que solo veía que era injusto, que encima se estaba metiendo conmigo, que me estaba montando un pollo del 15 y que yo lo que tenía la necesidad de demostrarle que estaba equivocado, pues me creí todo este plan de Dios y dije, voy a amarle en esta situación. Porque Dios ahora aquí lo que me enseña es amar en esta situación. ¿Y sabéis lo que descubrí? Que no podía amarle, porque me amaba más a mí. Me estaba amando más el yo herido de todo lo que me estaba diciendo, que en esa situación que es cuando más me necesitaba, precisamente porque está perdido, salir a su encuentro. Y para mí fue una experiencia brutal, porque era como mi yo está aquí en el centro y tú no eres quien para pum, 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 pum. Pero cuando cogí a mi yo y le metí un bozal y le metí ahí en la cárcel, y entonces salí así, como dije, como yo sé que le calma mucho que sea cariñosa, que además es un don que Dios me ha dado, yo soy cariñosa. Pues cuando fui a mi José le dije, vaya, pobrecito, ¿qué más te tienes que sentir? Claro, el primer pobrecito así como que me costaba, ¿no? Pero bueno, el amor es voluntad, ¿no? Nada de sentimientos. Vale. Y también es otra cosa que aprendí, que me hizo mucho bien. Ay, vaya, pobrecito. ¿Sabéis qué experiencia tan brutal de que ese se desinfló y se quedó así como un niño? Pero lo impactante de esto fue que lo que a mí me impedía ir a él era mi yo. Era mi amor propio, ¿no? Entonces, bueno, qué importante es ese vencer, ¿no? Esos orgullos, esos amores propios, ¿no? Y entender sobre todo que si, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Mercedes. ¿Y tú? Diego. Pues que si Diego fuese un santo santísimo, que lo va a ser seguro, pero ahora mismo, ¿no? Fuese un santo santísimo, Mercedes, ¿tú podrías crecer en misericordia? ¿Verdad que no? Porque así, por estudiar, uno no... Es los momentos de prueba donde Dios nos pone la oportunidad para amar y para crecer, ¿no? Y si, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Monse. ¿Y tú? Paco. Oye, Paco, si Monse nunca se dejase las llaves olvidadas, ¿podrías crecer tú en paciencia? Por eso tienes que dar gracias a Dios cada vez que se deje las llaves olvidadas. ¿Has visto qué listo es Dios? No quería el pecado, pero lo aprovecha para sacar ese bien mayor. Oye, ¿cómo te llamas? Ana. ¿Y tú? Juan. Oye, Juan, ahora imagínate que llegas a casa todos los días y Ana te dice, ay, Juan, yo por donde tú pasas beso. Juan, chiquillo, es que, vamos, lo que tú dices, vamos, es que hasta lo que dices de tu madre, lo voy a poner,
de la mía, perdón. O sea, Ana dice lo que que me he liado. Ana dice, lo que tú dices, vamos, hasta todo lo malo que tú dices de mi madre, es que eso es verdad. Es que lo voy a escribir en un libro, vaya, y lo voy a firmar. ¿Acaso, Juan, tú podrías crecer en humildad? Bueno, y así en cada una de las virtudes. ¿Veis cómo todo es don? Qué bien lo ha hecho el Señor, ¿no? Y cómo esas cruces que nos da tanto yuyo y pensamos, qué mala suerte he tenido con... Pues entenderlo así son una gran bendición. Es un don que implica una tarea. ¿Qué tarea tiene tu cruz? Otra tarea para esta noche. Pensar en esa cruz que tenéis en vuestro matrimonio y pensar, Señor, ¿y qué tarea quieres tú de esta cruz? Qué importante, ¿no? Responder a esa pregunta y no a por qué me ha hecho a mí esto y por qué me tiene que tocar a mí este muerto y por qué, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Entender esa hermenéutica del don, que lo que me viene es don de Dios, a lo mejor para purificar mi orgullo, a lo mejor, ¿no? Y ya no mirarlo desde la criatura, sino que Dios me quiere bendecir con esto. A mí por lo menos eso me cambió la vida. Como sigamos aquí mucho rato, Magui os va a mandar tarea como para no dormir esta noche. O sea, no os va a dejar tiempo. Bueno, dice San Juan Pablo que un matrimonio no se puede llamar cristiano si no nos amamos como Cristo esposo amó a su esposa la Iglesia en la cruz. Preguntémonos si nos podemos llamar esposos cristianos. Porque amarse en el Caribe es fácil, ¿no? Eso lo hacen todos. Pero nosotros somos esposos cristianos. Y somos esposos cristianos porque nos amamos en la cruz. Entonces, qué bonito, ahora que estamos en Cuaresma, vivir el Via Crucis conyugal, que llamamos nosotros, que por cierto hemos traído unos libritos para el final, si queréis, para ayudar al proyecto. Podéis colaborar, son 5 euritos. Bueno, pues el Via Crucis conyugal, ¿qué es? Que cuando San Juan Pablo II decía esto, nos fuimos al Via Crucis y descubrimos, porque en el Via Crucis es donde Cristo se entrega a su esposa a la Iglesia en la cruz, ¿no? En el Via Crucis, ¿no? Así que fuimos estación por estación y nos dimos cuenta que los matrimonios vivimos todas las estaciones del Via Crucis, a nuestro nivel, ¿no? Pero las vivimos todas. La cuestión es cómo lo vive Cristo y cómo lo vivo yo, que ahí es donde me puedo hacer esposo cristiano o no, ¿no? Entonces tú ves, el juicio injusto. ¿Quién de vosotros no se ha sentido juzgado injustamente por su esposo o por su esposa? ¿Cómo lo vive Cristo, el juicio injusto? ¿Y cómo lo vivo yo? ¿No? Los desprecios. Es que no me valoras, ¿no? Los desprecios. Y ahí veis a Cristo con la corona de espinas que le escupían a la cara y le abofeteaban y se mofaban de él. Ja, 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 rey de los judíos. Y era Dios. Pues ¿cómo vive Cristo esos desprecios y cómo los vivo yo? ¿Verdad? Él en silencio, entregándose por nosotros, y yo enseguida salgo a defenderme, ¿sí o no? Cargar con la cruz. ¿Qué es la cruz de Cristo? ¿Qué era la cruz de Cristo? Los pecados de su esposa, la Iglesia. ¿Cómo cargo yo con los pecados de mi esposa? Obviamente la cruz no es algo agradable, pero ¿cómo abrazo yo esos pecados y muero por ellos? Muero por su redención. ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Cuando las mujeres se encuentran con el Señor, ¿no? Y lloran por Él,
la tentación del victimismo. ¿Y qué hace Cristo cuando vienen llorando por Él? ¿Qué dice? No lloréis por mí. No, que yo me estoy entregando voluntariamente. Llorad por vosotros, ¿no? ¿Sí o no? Pues cómo vivo yo, el no lloréis por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué bonito para esta Cuaresma vivir el Via Crucis conyugal, que es cada estación llevada al matrimonio y vivirla junto con Cristo. Yo como esposo, Él como esposo, yo a mi nivel, ¿no? Pero vivirla con Él. Qué bonito. Bien, la tercera experiencia originaria es la que San Juan Pablo II llama la desnudez originaria. Inocencia originaria o desnudez originaria. Desnudez en cuanto a voy a despojarme de todo lo que Dios no ha puesto en mí y me voy a quedar solo con lo que Dios había puesto en mí, ¿no? Esta experiencia nos responde a la pregunta de ¿a qué estoy llamado? Que es a esa santidad, ¿no? De despojarme de todo lo que Dios, ¿no? Bien, San Juan Pablo la saca de un solo versículo del Génesis que dice así: estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza. No es que no existiese la vergüenza, es que no la sentían. ¿Por qué no la sentían? Porque no era necesaria, porque eran inocentes y no se miraban mal y no se criticaban. Por lo tanto, no hacía falta protegerse. ¿De qué? ¿No? Entonces no sentían vergüenza, claro. Entra el pecado y ahora sentimos vergüenza, claro. Y ahora nos agredimos el uno al otro y nos miramos mal, ¿no? Miramos lo negativo, como decíamos antes. Bien. De esta experiencia hay dos cosas que os vamos a mencionar, que a nosotros fueron dos de las que más nos han ayudado en el matrimonio. No. Bueno, una de las dos experiencias, al final ¿de qué se trata? Se trata de vivir la gracia, ¿no? O sea, de purificar el corazón, porque si nos miramos mal es porque tenemos el corazón turbio, sucio. Hay un evangelio que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está enfermo, ¿cuánta oscuridad habrá en tu interior? Y esto es lo que pasa, nos miramos mal y necesitamos purificar nuestra mirada, que no somos capaces de ver por nuestro pecado. Y en la medida en la que voy purificando mi corazón, voy descubriendo la belleza y la grandeza que hay en el don que Dios me ha dado, que es mi esposo, en el mayor don de la tierra, ¿no? No sobrenatural, sino natural, el que me ha dado, el mayor don que me ha dado, que es mi esposa. A mí es que me gusta decir una cosilla aquí, y es que el Señor nos ha dejado un termómetro maravilloso, maravilloso, para saber si estamos perdidillos o andamos medio qué. Y es que cuando yo miro a mi esposo regulín, es que la que estoy regulín soy yo. Entonces tengo que ir a confesarme, porque ya porque lo dice Jesús, claro, ¿no? Que es el corazón el que está sucio, y eso es lo que hace que la mirada esté sucio. Porque el Señor también en el mal de mi esposo no le mira mal, le ama en su mal y le rescata en su mal, ¿no? Bueno, yo ya digo esto muy breve y así termino, ¿no? Entonces, a mí me impacta cuando veo cómo Cristo nos exhorta. O sea, no es una invitación a volver al principio, es una exhortación. Porque ya no estamos en la época de Moisés, donde por la dureza de nuestro corazón hacía imposible el matrimonio, sino es que Él se ha derramado hasta la última gota de sangre en la cruz y nos ha dejado un sacramento para hacer posible nuestro matrimonio. Entonces, volviendo al Génesis, con todo este camino que os hemos así medio anunciado,
pues hace posible el matrimonio. Cuando uno se lo cree y empieza a vivirlo y empieza, pues es que se abre una dimensión absolutamente maravillosa. Entonces, como en la medida que más nos vamos uniendo a Dios, Él es el que nos va haciendo más libres de ese yo, de ese, ¿no?, para poder donarnos. Y claro, ese proyecto de Dios que te lo plantea, como el hombre ha sido creado para donarse, y nosotros estamos muy pendientes, como decíamos antes, de lo que me hace, de lo que me dice, de lo que no me hace, de lo que no, ¿no? Y entonces, como el Señor, en la medida que más me voy uniendo a Él, pues me va haciendo más libre para poder donarme, ¿no? Y esto va haciendo posible mi matrimonio, ¿no? Ya está. Están cansados. Bien. Tened en cuenta que tenemos un sacramento. Y esto no se nos puede olvidar. Y fue un sacramento, no fue algo que ocurrió el día que nos casamos, sino que está vivo este sacramento, ¿vale? Eso significa que cada vez que yo acojo a Magui tal como es, o me entrego a ella, cada vez Cristo se hace presente entre nosotros. Ese es el poder de los esposos, que cada vez que nos acogemos o nos entregamos mutuamente, Cristo se hace presente. Podemos hacerlo todas las veces que queráis. Y cuando Cristo se hace presente, pues hace con nuestro amor, ¡pum!, y lo hace crecer, va purificando nuestro amor. Es brutal. Entonces, aprovechad vuestro sacramento, porque cada vez que hacéis esto, que os acogéis, os entregáis, Él se hace presente, y esto es como, yo digo, como la bomba atómica del amor, ¿no?, que tiene una fuerza que no sabes hasta dónde llega, ¿no? Y es maravilloso. De este entregarnos el uno al otro y acogernos, la experiencia más bonita que hemos vivido es la oración conyugal. La oración conyugal es un tesoro que están viviendo muchos matrimonios y bueno, es increíble. ¿En qué consiste? Pues consiste en que yo por las noches, ¿no?, rezamos juntos el Evangelio y lo rezamos primero a solas con Dios cada uno, para ver qué me quiere decir Dios a mí con ese Evangelio. Y después lo volvemos a rezar, pero esta vez yo vuelvo a hablar con el Señor en alto y mi esposa me escucha. Esto lo aprendimos de Cristo. Cristo habla con el Padre en alto y le escucha a su esposa la Iglesia, ¿no?, los apóstoles. Por eso está recogido en los evangelios que hablaba Jesús con el Padre, porque lo hacía en alto. Compartía su intimidad con Dios, con el Padre, ¿no?, la compartía con su esposa. Y empezamos a hacer esto, ¿no? Y poco a poco se iba abriéndonos esta intimidad, el Espíritu Santo allí presente, Cristo haciéndose presente por esta entrega y acogida mutua de lo que somos, de cómo somos, de lo que pedimos, de lo que necesitamos, ¿no? Pues poco a poco se iba construyendo lo que es un matrimonio, que es una intimidad común. Construir un matrimonio es construir una intimidad común. Si no estáis construyendo una intimidad común, no estáis construyendo un matrimonio. Estáis conviviendo, ¿vale? Bien. Compartiendo unos hijos, bien. Pero no estáis construyendo un matrimonio, porque es construir una intimidad común, que es hacerse uno, ¿sí o no? Entonces, cómo poco a poco se iba construyendo con nuestra apertura al otro y por la gracia de Dios, ¿no? Y la experiencia que yo viví fue esa primera vez que Magui, pues hablando con el Señor, le decía, hablando sobre mí, le decía: Señor, ahora este sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y entonces aquel ogro, ¿verdad?, del que ella pues no quería hasta no estar con él en el cielo, ¿no?,
aquel del que estaba deseando que estuviera de viaje para relajarse un poco, aquel al que le ocultaba las cosas, aquel, ¿no? Pues el Señor, poco a poco, pues le fue convirtiendo en hueso de sus huesos y carne de su carne. Y hoy en día, pues para Maui, soy su confidente, su mejor amigo, ¿no? Su ayuda adecuada. Y a mí esto pues me sobrecoge, ¿no? Que Dios haya hecho este milagro tan bonito, ¿no? Y ahora pues cuando a Maui le pasa algo, en el primero que piensa para contárselo es en mí, ¿no? Bien, pues esto es lo que el Señor ha ido haciendo en este camino de San Juan Pablo, nuestro matrimonio, ha ido reconstruyendo, ¿no? Yo terminaría con una frase que dijo nuestro hijo mayor. Nuestro hijo mayor, después de nuestra conversión, pues empezamos a ayudar a nuestros hijos también a iniciar este camino, ¿no? Pero nos preocupaba que él había vivido toda nuestra etapa de destrucción y decíamos, ¿cómo le ha afectado esto? ¿Le habrá afectado en su...? Esto se queda para toda la vida ahí, ¿no? Y nos preocupaba esto. Pero bueno, él fue entrando en la oración familiar que iniciamos y un día pues nos llamaron a dar testimonio sobre la oración familiar. Así que le pedimos que nos acompañase. Le invitamos a que nos acompañase y él quiso venir. No sabíamos lo que iba a decir y dijo esta frase, y con eso acabamos lo que es el testimonio, ya hablamos del proyecto, y dijo la siguiente frase: yo creo en Dios porque he visto lo que ha hecho con mis padres y eso no es humano. Así que de esto damos testimonio, ¿no? De lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Y nos da mucha alegría que nuestro hijo no solo haya visto nuestro cambio, sino que se haya dado cuenta de que el cambio no ha sido obra nuestra, ha sido obra de Dios, ¿no? Qué bonito. Bueno, pues por último os hablamos del proyecto. Todo esto que íbamos nosotros aprendiendo, viviendo, experimentando, pues lo íbamos comentando con otros matrimonios, así que empezaron a surgir espontáneamente grupos de matrimonios que seguían este itinerario de catequesis de San Juan Pablo II. Y bueno, pues esto recibe el nombre de Proyecto Amor Conyugal. Pues en anuncios como el de hoy, si os interesa, en esta parroquia ya hay un grupo, pues podéis apuntaros, que habrá hojas y bolígrafo allí al final, ¿no? Para el que quiera apuntarse, si queréis, libremente, a iniciar uno de estos itinerarios, como hay ya muchos matrimonios por muchas partes de España que los están siguiendo y la verdad es que está siendo una maravilla lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Proyecto Amor Conyugal ofrece este itinerario. Además, pues cosas de la Virgen, hicimos un retiro en Málaga, pues para los 5 grupos que había en aquel momento, y resulta que aquel retiro pues fue una maravilla. Y hubo, el primer ciclo de catequesis concentrado en un fin de semana, las claves y muy experiencial. Y bueno, pues a ese retiro vino un matrimonio de Madrid que tuvo una conversión conyugal brutal y dijeron, lo queremos llevar a Madrid. Así que lo organizaron y lo hicimos en Madrid. En Madrid vino un matrimonio de Barcelona, que creo que hay alguna aquí, y hizo el retiro y queremos llevarlo a Barcelona. Así que pues lo trajeron aquí a Barcelona, hicimos el primer anuncio y bueno, ya hemos hecho 3 retiros aquí en Barcelona, o hemos hecho 2, vamos a hacer el tercero. Bien, a Barcelona pues llegó un matrimonio de Pamplona y lo mismo, y viene una conversión espectacular y lo arrancaron en Pamplona y así se va extendiendo por España, ¿no? Entonces pues esto, pues podéis acceder a los retiros, son una pasada, no porque lo hemos inventado nosotros, porque no lo hemos inventado nosotros, que ha sido San Juan Pablo y el Espíritu Santo, y os animamos a que
en algún momento pues lo hagáis. Además ofrecemos, bueno, no lo he dicho, Proyecto Amor Conyugal no es un movimiento, no es una asociación, es un método. Es decir, que nadie tiene que salirse de su movimiento ni de su parroquia para trabajar esto, ¿no? Es como decir, voy a hacer los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Pues no hace falta que te salgas de nada para hacer los ejercicios de San Ignacio. Pues esto es algo que se está arrancando en parroquias, en movimientos, para enriquecer a la comunidad, ¿vale? ¿Qué más ofrecemos? Pues a través de nuestra web, proyectoamorconyugal.es, podéis entrar e inscribiros a el Evangelio del Día, que lo publicamos comentado específicamente para matrimonios. ¿Por qué? Porque es nuestra vocación, es nuestra llamada a la santidad, ¿no? Por tanto, ¿qué tengo que hacer con el Evangelio? Lo primero de todo, llevarlo a mi matrimonio, que es mi llamada, ¿no? Yo no puedo llegar a Dios por otro camino que no sea a través de mi vocación. Entonces, bueno, está ayudando mucho a los matrimonios a llevar su fe a su vocación. Y ya está, poco más. Y Magui quiere hablar también, así que le dejo la palabra. Sí. Bueno, qué importante, porque yo cuando leía el Evangelio lo miraba como un prójimo muy lejano, ¿no? Pensaba en mi padre, en Esther, el trabajo, ¿no? Pero ese próximo donde Dios nos pide vivir esa coherencia en el primer metro cuadrado y sobre todo entender esa vocación a ser uno, ¿no? Y bueno, ya por último, José Luis antes ha hablado de los libritos, que si cuestan 5 euros y tal. Nosotros nos cuesta un poco, pero es que verdaderamente están haciendo mucho bien, porque el Via Crucis, entendido cómo nuestro Maestro del Amor ama en esas situaciones de dificultad, pues está haciendo mucho bien. Es entender cómo nosotros tenemos que amar en esas situaciones de dificultad, ¿no? Y bueno, vemos que si conocéis algún matrimonio que tenga alguna dificultad y tal, pues un buen regalo, y que colaboráis con el proyecto, porque hay que hacer una fundación y parece ser que cuesta 30.000 euros. Entonces, bueno, nosotros de esto no comemos, sino que por las necesidades, ¿no? De dar becas a otros matrimonios y tantas cosas, ¿vale? Este es el objetivo de los 2 libritos, que uno es el Via Crucis y el otro el Rosario. Los misterios meditados también en nuestra vocación. Clave conyugal. Bueno, pues nada, ¿tenéis alguna pregunta o algo que queráis? Sí, cuenta. Pues mira, sí que vivimos la tentación, en algunas ocasiones no caemos en ella, aunque por dentro haya una batalla fuerte, en otras ocasiones sí caemos, pero la afrontamos de un modo muy distinto, porque ya no hay una destrucción en esa caída, sino que uno está viendo, pues como habíamos dicho antes, ¿no? Todo ese proceso del yo y tal, y sobre todo que nos pedimos perdón inmediatamente. Le pedimos perdón al Señor y al otro, pero nos damos cuenta donde, sobre todo, mi mal, ya no tengo la mirada puesta fuera, sino en Dios y en mí. Y esto cambia tela. Estos retiros que hacéis de fin de semana, imagino que es para matrimonios que si están mal y se han separado, no, o sea, se han separado físicamente, mejor que no, ¿no? Bueno, mira, nosotros no hemos pensado, vale, como una estructura o para esto, para lo otro. Nosotros, ese plan de Dios que hemos descubierto, lo compartimos. Es ese tesoro escondido, porque el tesoro estaba, pues lo mostramos. Ahora bien, ¿qué nos ha sucedido? Pues que a lo mejor había matrimonios que estaban separados, como dices tú, y al descubrir el plan han vuelto. Y esto somos testigos y ha habido varios casos. Hemos también visto parejas, que no es lo mismo, ¿no?
pues porque se habían divorciado y ahora están con otra relación, que el descubrir el plan, y a lo mejor él estaba comulgando y al descubrir este plan le ha hecho plantearse el tema y decir, yo, porque le importa a Dios, porque claro, cuando venimos a estas cosas porque nos importa a Dios. Y en el retiro, pues llorar y decir, voy a hacer todo lo que haga falta para estar en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos encontrado con muchísimas realidades donde encontrar esa voluntad de Dios ha dado esa felicidad, ¿no? Ya estés separado, ya estés como estés, pero encontrar esa voluntad de Dios ha dado esa felicidad. ¿Algo más? O sea, casos hay de todo tipo. Han venido matrimonios que se creían que estaban bien y lo que se han encontrado es que pues tienen mucho camino que crecer por delante, ¿no? O sea, los típicos que nos dicen, nosotros veníamos de sobraos, ¿no? Y luego se encuentran allí una maravilla que dicen, bueno, pues es que nos queda, pero con un camino precioso, ¿no? Una esperanza maravillosa, ¿no? Y hay matrimonios que vienen muy bien y salen pues muy reforzados también, ¿no? O sea, que un poco de todo, pero casos muy duros, de muchos, de 9 meses separados, o más, con el divorcio ya firmado, o sea, de todo tipo. Y hay unas conversiones espectaculares, no os podéis imaginar, es tremendo. No, lo preguntaba por esto, por si podemos invitar a los dos, aunque estén separados, y si viene uno bien y si viene el otro no, o por esto. No, tienen que venir los dos juntos, eso sí. Vale. ¿Por qué? Porque el retiro es muy experiencial. Es decir, que, o sea, ¿enseñamos la verdad del matrimonio? Sí, en unas charlas, pero la teoría se olvida, ¿no? En cambio, las experiencias no se olvidan. Y las experiencias, además, son las que nos cambian. Si no echar para atrás en vuestra vida, ¿qué os ha cambiado en la vida? Las experiencias que habéis vivido. Entonces, lo que pretendemos es que los matrimonios vivan allí las 3 experiencias originarias. Y son experiencias que, bueno, eso es lo que les convence. Nosotros les decimos al principio, no venimos a convenceros de nada, venimos a que os convenzáis vosotros mismos porque lo viváis aquí, ¿no? Entonces, claro, si no está el cónyuge, no puede vivir la experiencia, ¿vale? Habéis hablado de inscribirnos, ¿no?, para las catequesis estas de la familia. ¿En qué consisten exactamente? ¿Son conferencias? ¿Son textos que leer? Bien, son las audiencias de los miércoles de San Juan Pablo, que las hemos preparado para una reunión. Entonces, en un Word, ¿no?, pues ponemos la catequesis subrayada para el que se atreva con la fuente, ¿no?, que es una maravilla. Hemos puesto un texto explicativo porque hay veces que es complicado de entender la manera de hablar de San Juan Pablo y el nivel, la profundidad que él tiene, ¿no? Pues un texto explicativo. Entonces la reunión, que es 1 hora y media al mes, empieza con que se expone la catequesis, se explica la catequesis, ¿vale? Después de eso hemos puesto una oración conyugal. Entonces se levantan los matrimonios, se vienen ante el sagrario, si está el Santísimo mejor, y rezan juntos sobre el tema de la catequesis, los matrimonios, ¿vale? Se salpican por la iglesia de 2 en 2, ¿no? Y tienen esa oración conyugal para que el Espíritu entre y les ilumine. Después de eso hemos preparado vuelven a la sala y leen un caso real. ¿Para qué? Pues para que nadie hable de su caso, porque ahí no estamos para contar nuestras cosas, nuestra intimidad es nuestra. Y además que si nosotros como matrimonio, aunque hoy hayamos aireado un poco de nuestra intimidad, pero lo hacemos para mayor gloria de Dios, ¿vale? Solo por eso. Bueno, entonces,
pues además si yo cuento algo nuestro puede que a mi esposa le siente mal, ¿no? Entonces, claro, esto no ayuda. ¿Qué hacemos? Presentamos un caso y se habla del caso de un tercero. ¿Qué ocurre? Que casi todos vivimos los mismos casos, ¿vale? Entonces, aunque ninguno lo digamos, pero estamos hablando de nuestro caso, ¿vale? Porque todos nos sentimos de alguna forma identificados con eso. Después de hablar del caso, viene un compromiso, porque bueno, pues el amor se aprende viviéndolo, no leyéndolo, ¿no? Entonces, viene un compromiso al que vamos a hacer durante el mes para vivir eso que hemos aprendido en esa catequesis, experimentarlo en la vida y ver qué pasa, ¿vale? Y entonces ahí va San Juan Pablo desgranando poquito a poquito la verdad y la belleza del matrimonio. Y poquito a poquito pues va cambiando nuestra lógica por la lógica de Dios. Bueno, yo solo tenía una pregunta, supongo que haréis más retiros en Barcelona, porque tengo entendido que al cuarto de hora de abrir la inscripción ya se acabaron las plazas, ¿no? Y yo espero que también otras familias puedan beneficiarse de este retiro que tanto bien hace. Haremos todos los que Dios quiera. Y luego, lo hermoso de esta misión es que el Señor nos envía de 2 en 2. Y Dios, para este triunfo de esta gran batalla que está habiendo, y lo anunció la Virgen en Fátima, que la gran batalla de Satanás contra Dios era por el matrimonio y la familia, porque decíamos que lo había creado todo para esto. Y claro, lo quiere destrozar, y estaréis de acuerdo que es lo que estamos viviendo. Entonces, el Señor os necesita, esposos. Estos retiros hay un montón de matrimonios ayudando y yendo en el nombre del Señor. Y es el envío de 2 en 2. Entonces, pues, nosotros no podremos estar en Madrid vamos a dejarlo ya. Tenemos que seguir anunciando, ¿no?, en más sitios, y Dios os necesita. ¿Cuántos retiros se pueden hacer en matrimonio? ¿Cuántos esposos hay? Esto es, ¿no? Entonces, pues el Sagrado Corazón de Jesús y María triunfará. Y porque es algo inexplicable, como decías tú, que en un cuarto de hora se llenen, o en 2 minutos, como en Madrid, y se queden tantísimos esposos en lista de espera. Pues porque es de Dios, porque hay una gran batalla y porque el Señor nos necesita a cada uno de nosotros. Nuestro sí fue el primero, pero no es más importante que el vuestro. Y eso es fundamental entenderlo. Que acojáis el don y lo entreguéis. Y pues eso, dependerá de eso. Oye, que me has convencido. Sí, pues ya. Sí, me voy a apuntar yo a esto de Proyecto Amor Conyugal. Sí. Una cosa. Sí. Oye, bueno, el aplauso a nuestra Madre, al Señor, y que me ha encantado, es la primera vez que vemos en los vasos pone José Luis de Magui y Magui de José Luis, qué detalle, ¿eh? Muchas gracias. Perdóname que he bebido en tu vaso. Es verdad, bueno, somos una sola carne, da igual.